Estimados, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver la siguiente presentación. Y el tema es repaso de sistemas trifásicos. Sistemas eléctricos trifásicos, recordemos que nuestro sistema interconectado nacional, la generación del sistema eléctrico se basa en un sistema trifásico. La distribución, el transporte de energía, todo eso se basa en un sistema trifásico. Entonces vamos a ver algunos conceptos que van a servir de repaso porque ya lo vieron en electrotecnia seguramente, y bueno, para que se nos refresque un poquito lo que necesito, así hablamos el mismo idioma. Sistema trifásico de corriente alterna. Lo que vemos acá es un gráfico de tensión o intensidad en función del tiempo, ¿sí? O los grados. Y vemos la generación de la onda trifásica, ¿sí? Este es muy sencillo. El generador nos entrega a la red estas ondas desplazadas 120 grados entre sí. ¿Sí? Entonces, si nosotros ponemos un medidor, un osciloscopio, por ejemplo, nosotros estaríamos viendo las ondas desplazadas 120 grados unas de otras, ¿sí? Entonces lo importante es que sepamos diferenciar una de otra. Con respecto al sistema monofásico, recordemos que lo habíamos visto, que teníamos solamente una onda, ¿sí? Por ejemplo, la onda que se ve, o fase 1 que se ve en negro. Otra cosa que debemos aclarar es que, por ejemplo, en el sistema monofásico en nuestra vivienda, por ejemplo, lo que nosotros obtenemos es una sola onda de estas, y puede ser que se dé que al vecino, o depende de cómo se ha diseñado la red del barrio, le llegue otra onda de la que vemos ahí, la fase 3 puede ser, y a otro vecino le llegue a otra manzana, la fase 2. Entonces de esa forma se obtiene el sistema monofásico. Ahora estamos viendo las ondas, y lo importante es que los conceptos vistos para el sistema monofásico, para el análisis de la onda, son los mismos. Eso es lo que queremos recalcar. Los valores pico, los valores eficaces de la onda, los valores pico-pico, la frecuencia se repite, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Lo único que sucede es que se combinan tres sistemas monofásicos que están ¿cómo es? Que están los tres juntos, digamos. Ecuaciones cartesianas. No vamos a entrar mucho en detalle, seguramente esto ya se vio, pero lo que queremos recalcar es que esas tres ondas se pueden tomar como tres ondas monofásicas, ¿sí? Cada una desplazada 120 grados entre sí. Entonces podemos ver en las ecuaciones de formación para formar esas ondas, ¿sí? Que me representan esas ondas en función del tiempo. Entonces tenemos que la tensión en función del tiempo es igual a raíz de 2 por e por seno de omega t por más psi. El raíz de 2 por e, podemos ver que ese conjunto de números es el valor pico, ¿sí? Entonces, si ese conjunto de números es el valor pico, E es el valor eficaz. Entonces, multiplicado por seno omega t, donde tenemos la pulsación omega, y t es el tiempo transcurrido, es nuestra variable independiente en toda esta ecuación, ¿sí? Nosotros dándole valores a t obtenemos esta curva. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? ¿Qué es lo que es importante recalcar? Fijémonos en la ecuación, en la E2, aparece el menos 2pi sobre 3,
y en la tercera ecuación aparece el más 2pi sobre 3. Eso lo que nos dice en el sistema radial es que hay 120 grados de diferencia entre una y otra. El desfasaje, 120 grados. Si lo pasamos a sexagesimales, vamos a obtener ese valor. El diagrama fasorial. ¿En qué consiste el diagrama fasorial? Acá podemos ver las ecuaciones para describir estos fasores, ¿sí? Y vemos que los valores de eficacia se repiten en las tres fórmulas, y vemos que las ecuaciones lo único que reflejan de distinto unas de otras es el desfasaje de 120 grados mencionado. Entonces, ¿qué podemos sacar de este gráfico? Este gráfico, si como son fasores, están girando, ¿sí? Con una velocidad omega. Esa es la velocidad de giro de los fasores, ¿sí? Que coincide con la velocidad de giro del alternador. Entonces, si nosotros hacemos girar estos fasores, lo que vamos a describir van a ser estas curvas que vemos acá. Gráfico fasorial, gráfico cartesiano. Entonces, lo importante es que este sistema trifásico, si nosotros sumamos las tensiones y hacemos una suma vectorial, E1 más E2 más E3, este sistema de fasores, en cada instante da 0, ¿sí? Si nosotros hacemos la composición de E1 más E2, nos va a dar una resultante que sumado con E3 se van a anular, y la composición o la resultante de este sistema me va a dar 0 en todo instante, ¿sí? 0 en este caso serían 0 volt. Entonces podemos decir que es un sistema equilibrado. Conexión en estrella. Para el sistema trifásico tetrafilar, tres fases RST con neutro, o sistema trifásico trifilar de tres fases RST sin neutro accesible. Bueno, ¿qué nos dice esto? En un sistema trifásico nosotros podemos conectar nuestros componentes, elementos, nuestras máquinas, nuestras resistencias, nuestras inductancias o capacitores que en conjunto forman impedancias en estrella o en triángulo. Entonces lo que vemos acá es un sistema en triángulo donde se conectan los inicios de esas impedancias y los fines se unen entre sí formando una estrella y se obtiene este circuito, ¿sí? Entonces a cada una de las fases se conectan los inicios, el conjunto lo unimos, obtenemos este sistema, y hay dos aclaraciones: con neutro o sin neutro. El sistema que viene con neutro, en ambos sistemas se forma un neutro. En algunos casos es importante utilizar ese neutro, como por ejemplo en los transformadores, en la transformación de media tensión de 13,2 kV a 380 kV, por ejemplo los transformadores que están cercanos a nuestras viviendas. En el secundario va un devanado conectado de esta forma. Entonces lo que se obtiene es un neutro, y lo que obtenemos es el famoso neutro que nos llega a nuestra vivienda. Pero si vamos al transformador, es un sistema trifásico con una conexión estrella. ¿Qué es importante aclarar acá? Los valores de tensión y de corriente. Distinguir entre la corriente de fase y corrientes de línea, tensiones de fase y tensiones de línea. Entonces, la corriente que viene por la línea, en este caso se llama IR. Podemos convenir en anunciar
los nombres de las líneas o fases R, S y T. Por lo tanto va a venir la corriente IR, que se llama corriente de línea, entra a la fase R, por lo tanto en ese momento se denomina corriente de fase R cuando está pasando por esa impedancia, la impedancia que está en el borne R, ¿sí? Atraviesa la impedancia y nos encontramos con el neutro. En el neutro nos encontramos con las otras puntas S y T. Entonces teníamos corriente IR es la misma que la corriente de fase R, ¿sí? RN sería. Entonces, para la conexión estrella es importante decir que la corriente de línea es igual a la corriente que pasa por la fase, ¿sí? En cambio, si nosotros queremos medir tensiones o ver las tensiones, podemos distinguir entre una tensión UR, que es la tensión que está entre la fase R y el neutro, ¿sí? A esa la llamamos tensión de fase. Y por otro lado podemos distinguir la tensión de línea, que es aquella tensión que está entre ambas líneas, por ejemplo entre la línea R y la línea T. Entonces, si nosotros medimos, vamos a obtener la tensión de línea, midiendo entre esas dos líneas, ¿sí? Ahí vamos a obtener la tensión de línea. ¿Y cuál es más grande? Si nosotros medimos con un multímetro, por ejemplo, y la tensión de línea RT va a ser mayor a la tensión de línea RN, de fase RN, ¿sí? ¿Cuántas veces más grandes? En el sistema equilibrado, raíz de 3 veces más grande una que otra. Entonces podemos discriminar tensiones de línea y tensiones de fase. Es importante aclarar eso que estoy comentando. Cuanto más grande es la corriente de línea que la corriente de fase, en este caso son iguales. Vamos al siguiente esquema, conexión en estrella. Me quedó decirles que si tenemos un neutro, ¿sí? Lo único que tenemos que utilizar, por ejemplo, en un motor podemos hacer una conexión en estrella y no utilizamos el neutro. Entonces en ese caso sería 3 fases sin neutro. En una conexión de un transformador, de un secundario, cuando convertimos a baja tensión, transformamos a baja tensión, ese neutro sí lo vamos a utilizar. Lo vamos a ver algún circuito más esquemático. Conexión en estrella. Las corrientes que circulan por cada uno de los 3 elementos de la estrella se denominan corrientes de fase o de línea. Eso es lo que acabamos de explicar. Entonces es importante remarcar esa diferencia. Las corrientes de fase, las corrientes de línea, ¿sí? Las tensiones de fase o las tensiones de línea. Para un sistema equilibrado de tensiones, en la conexión estrella, al tratar de un sistema trifásico equilibrado de tensiones e intensidades, se verifica que tenemos la suma de las tensiones, ¿sí? Va a ser igual a 0 en definitiva. Esta es la suma fasorial que veíamos recién, y lo que les comentaba recién, que si sumamos a ambos vectores en un instante determinado, y al tratarse de un sistema equilibrado, porque las tensiones idealmente son iguales, entonces este sistema da como resultado 0. Esa es la verificación matemática que se puede hacer. Recordemos que estamos hablando de vectores, ¿sí? Las magnitudes representadas, UR, US, UT, son vectores. Entonces las sumas vectoriales no es una suma escalar, algebraica, sino una suma vectorial, ¿sí? Esa suma vectorial es igual a 0. La composición da 0. Si las corrientes, si las impedancias en este sistema, esa impedancia y esa impedancia son iguales, ¿qué vamos a tener? Que nuestro sistema va a tener unas corrientes iguales, debido a que las caídas van a ser las mismas en cada una de las impedancias,
me va a dar iguales corrientes, y esa suma vectorial de corrientes va a generar una ecuación que nos va a dar 0. Por lo tanto, ¿qué nos quiere decir? Que en un sistema equilibrado, la corriente que va a circular por el neutro, fijémonos, I de neutro, es 0. ¿Sí? Y ustedes ahí me preguntan, pero profe, si yo en mi casa el neutro sí tiene corriente. Bueno, pero en el punto del transformador, cuando llegan todas esas corrientes, la composición vectorial va a dar igual a 0. Cuando se junten la fase del vecino con la fase del otro vecino que habíamos comentado que le llegaban distintas fases, bueno, esa corriente va a ser igual a 0 en el punto de la estrella, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Acá vemos otro... la Zn vendría siendo la impedancia de línea, ¿sí? La impedancia del neutro. Conexión estrella, un sistema equilibrado. Acá vemos de otra forma, podemos encontrar otra bibliografía donde vemos otra forma de expresar lo anterior. Lo importante es que nosotros tengamos los conceptos. Si tenemos los conceptos, va a venir cualquier bibliografía, cualquier sistema, de algún manual o lo que sea de alguna máquina, y nosotros con los conocimientos frescos vamos a poder resolver el problema que tenemos. Entonces, vemos acá que en vez de llamar IRS o T, llama IA a la corriente, IL a la corriente, y de fase la llama como I sub phi, ¿sí? Entonces, si tenemos en cuenta esos conceptos, no nos vamos a perder. Acá la diferencia que hay con el sistema anterior es que tenemos un generador conectado, ¿sí? Fijémonos que son como si fueran 3 generadores monofásicos conectados en estrella. Y la carga que se ha representado es una carga resistiva que podría estar conectada en estrella o en triángulo. Nosotros no sabemos, es una caja. Lo único que sabemos es que están ingresando corrientes de línea, con un valor determinado, y L, y B, y C. Conexión triángulo, otra forma de conectar nuestros componentes, elementos, máquinas, resistencias, impedancias, es en triángulo, ¿sí? Entonces, ya vamos a ver qué es lo que varía entre uno y el otro, pero lo que necesito que nos acordemos acá es que la corriente de línea, que estamos en la línea R, cuando llega al nudo R, por ejemplo, se bifurca, no es igual a la corriente de fase IRT, por ejemplo. Ahora tenemos una corriente de línea que se bifurca en dos. Recién la corriente era la misma. Bueno, ahora se bifurca en el nudo o en el nodo. Entonces, las corrientes son menores. Las corrientes de línea son mayores a las corrientes de fase, ¿sí? Porque se dividen. Ya vamos a ver cuánto. En realidad el valor es que la corriente de línea es igual a raíz de 3 veces la corriente de fase, ¿sí? Por otro lado, vemos que las tensiones de fase y de línea, vamos a ver que entre la fase R y T es igual a la fase R y S. Bueno, las tensiones de fase, en este caso, son iguales a las tensiones de línea. Si nosotros ponemos un multímetro entre el conductor que he colocado ahí, a ver, un multímetro en ese lugar, con la punta en ese lugar, y otro multímetro con la punta en ese lugar, vamos a darnos cuenta que es lo mismo que colocarlo entre la fase R, entre las puntas de la fase R, ¿sí? La fase RT, por ejemplo, que va a ser lo mismo que conectarlo entre la fase RS o TS, ¿sí? Entonces, en este sistema es importante
ver que las tensiones son iguales, tanto de línea como la de fase. Otra cosa que es importante recalcar, que en este sistema, cuando se forma una conexión en triángulo, no se forma neutro, por eso se llama así neutro accesible. En general, los transformadores de distribución de las casas del barrio, tienen en su primario, donde entra la tensión en 13,2, los devanados están arrollados formando un triángulo en sus conexiones, en sus inicios y fines de bobina vamos a encontrar que están conectados de esta forma, ¿sí? Y en el secundario, en baja tensión, vamos a ver los que están conectados en estrellas formando el sistema que comentamos recién. Conexión de triángulo es lo que yo comentaba acá. Las tensiones nominales siempre son tensiones de línea. Las tensiones que soportan cada uno de los tres elementos del triángulo se denominan tensiones de línea. En síntesis, en un sistema de cargas equilibradas, en estrellas se verifica que la corriente de línea es igual a la corriente de fase. La tensión de línea es raíz de 3 la tensión de fase. Mientras que en un sistema de cargas equilibrados en triángulos se cumple que tensión de línea es igual a tensión de fase y la corriente de línea es raíz de 3 la corriente de fase. Este es el resumen que necesitamos tener en cuenta, saberlo de memoria. Tratemos de razonarlo porque uno es más grande que el otro y de esa forma va a surgir más sencilla la resolución. Estamos hablando acá siempre que en los sistemas sean equilibrados, ¿sí? Sistema de cargas equilibrado. Idealmente los sistemas, las cargas que nosotros ponemos son equilibradas, ¿sí? En general, la idea, el diseño del sistema se hace para que se coloquen cargas equilibradas. Eso no es así porque una vivienda, por ejemplo, en este tipo de sistema estrella, les había comentado que a una vivienda iba a una fase, a la otra, y bueno, y ahí tenemos distintas impedancias. Entonces el sistema no es desequilibrado, por lo tanto al haber desequilibrio no se terminan de cumplir las ecuaciones y lo que le comenté, que en este caso hay corrientes, surgen corrientes de neutro porque la suma vectorial no termina siendo 0 debido a que las impedancias no son las mismas. Entonces surgen desequilibrios que, bueno, es bueno tratar de minimizar esos desequilibrios para no recargar una fase. Por ahí vemos que en algunos puntos van a ver que hay en barrios se corta una fase, bueno, porque una fase se desequilibró con respecto a las otras dos, bueno, por diferentes motivos. Eso sería todo. La idea de que sería bueno hacer un ejercicio: se solicita caracterizar la onda de tensión trifásica en baja tensión, realizar un gráfico esquemático cartesiano en corriente alterna cuyos datos son 380, 50 Hz. En el eje de las X se indica el ángulo en grados sexagesimales, en el eje de las Y la magnitud de tensión en volt. Representar la fase R de ST tomando como referencia que la fase R inicia en el origen del sistema de coordenadas. Dibujar al menos un ciclo de cada una de las ondas R de ST. Se pretende ubicar el valor eficaz, valor pico pico y sus valores en volt. Nos podemos apoyar con el libro de Tecnología Eléctrica parte 1, capítulo 12.4, para realizar el diagrama fasorial, dando una escala al vector de tensión elegida por el alumno. Realizar el gráfico en forma clara. Esto es para que nosotros podamos, tengamos en la cabeza cómo es la onda. Cuando vayamos a medir es necesario tener esa información fresca. Y bueno, eso sería toda la clase de hoy. Un saludo grande.